¿Cómo están? Muy bienvenidos a CNN Tarde. Vamos a comenzar esta edición entregándole mayores antecedentes de todas las reuniones, de la respuesta también del gobierno a la denuncia que hace un canal peruano respecto a migrantes irregulares en la frontera, y con este video donde se ve que se les sugiere que vayan hasta Tacna. Tenemos a Francisca Cárdenas porque nos va a contar qué es lo que se ha dicho. Al menos el gobierno ha sido bien enfático en señalar que esto no es una política del gobierno, y también ya se habla de una investigación al interior del ejército. Tú nos cuentas, Fran, ¿qué tal? ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y no es una política del gobierno y tampoco de la forma en que se está resguardando finalmente la frontera por parte de las Fuerzas Armadas en nuestro país. La frontera de Perú con nuestro país es parte de lo que se ha afirmado y reafirmado durante esta mañana y esta jornada por parte de las distintas autoridades de gobierno. Ya lo dijo ayer también la ministra del Interior, Carolina Toá, de que en caso de que se investigue y se compruebe que finalmente fue así, que Fuerzas Armadas chilenas o carabineros ayudaron a migrantes indocumentados a poder acceder a Perú de manera irregular, obviamente esto finalmente va a tener consecuencias, pero que de momento se descarta por completo que sea una política de Estado chileno, y porque además tras este reportaje del que finalmente surgen estas críticas también por parte de autoridades peruanas, se muestra que Carabineros, se denuncia por parte de una periodista peruana que Carabineros y Fuerzas Armadas de nuestro país estarían en la noche. Ella acompaña a un grupo de venezolanos, haitianos y colombianos también, de migrantes indocumentados en la frontera, y durante la noche, mientras los acompaña, se ve como eventualmente carabineros o militares chilenos, de momento no está confirmado, hay una investigación, como dijeron las autoridades, estarían ayudándolos a entrar de manera irregular por Tacna, y también muestra obviamente cómo es la situación de los migrantes en Tacna, en las plazas, que lo que se genera también, que hay familias de cientos de migrantes viviendo también en esta ciudad peruana, y también muestra finalmente cómo estos militares eventualmente les habrían dicho a este grupo de inmigrantes indocumentados cómo entrar, mostrándole las luces también de la ciudad, las ciudades peruanas, y también cómo hacerlo por pasos no habilitados para evadir los controles fronterizos. Esto ha generado un montón de reacciones del canciller peruano, también de distintas autoridades, el gobernador también, que dijo que obviamente es algo que es un problema que Chile le está traspasando a Perú, pero también reconoce que falta trabajo por parte de la Cancillería peruana y chilena en cuanto a lo que es también las medidas en materia de migración irregular. Pasemos a escuchar parte de lo que dijo durante esta jornada la ministra del Interior. Usted dijo que era algo que se tenía que investigar, y en la mañana Suso Monsalve ya lo había descartado de plano. No, hemos dicho lo mismo. Eso no es una política del gobierno. Y si hay alguna situación de ese tipo, se tendrá que investigar, pero ambos estamos descartando que es una política del gobierno. Ningún país puede permitir el ingreso irregular de migrantes. Y creo que es evidente que ese ingreso irregular de migrantes ha producido problemas en las comunidades de acogidas. Las comunidades de acogida me refiero particularmente a la ciudad donde llegan. Bueno, hay diálogo con Perú, ambas cancillerías están en contacto y por tanto hay un diálogo fluido, y esto reitera lo que hemos dicho muchas veces, que finalmente los fenómenos migratorios requieren ser abordados no de manera unilateral, sino con acuerdos multilaterales y particularmente con acuerdos con los países vecinos. Bueno, acá se puede ver, Francisca, que obviamente hay un ánimo de que esto no escale por la situación y la complejidad, la crisis migratoria que se está viviendo, y que por lo mismo, ya lo habíamos visto, por ejemplo, la situación de Bolivia, cuando no pueden ser reconducidas las personas precisamente por no tener ningún tipo de relación diplomática, es que se espera solucionar, ojalá bajo las vías diplomáticas, y encontrar ciertos puntos. Y por eso es que, por ejemplo, también, eso sí, hoy el gobierno igual ha decidido entregarle un respaldo, y lo escuchábamos, la ministra de Defensa, a la labor que están haciendo las Fuerzas Armadas, porque ese es otro tema también, ¿no? Que se discutió, que hubo que crear toda una normativa para poder apoyar una situación que además suma a esta declaración del canciller Alberto Van Claver, señalando ya el punto de la cantidad de personas que han ingresado a nuestro país, ¿no? Y que ya hay una situación que no daría para más posibilidades de una migración, pensando en lo que ya sabemos es una problemática que se extiende a lo largo de nuestro país, pero sobre todo en las
ciudades donde están las fronteras. Y vamos a ver entonces cómo sobre todo se baja o se destraba una controversia con especialmente Perú, que ahí yo me imagino que está un poco la retórica que quiere ocupar el gobierno en cuanto a las respuestas que ha dado, de que efectivamente se va a hacer una investigación, pero que esto no se transforma además en un impasse o una situación más difícil desde el punto de vista de las relaciones con este país. Claro, y el respaldo a las Fuerzas Armadas no solamente lo hace la ministra de Defensa, sino también varios parlamentarios en el Congreso Nacional, el alcalde de Arica también, que dice que, y da esta idea también de tener finalmente un corredor humanitario, poder finalmente hacer el reingreso de los migrantes, particularmente con Venezuela, que se mantenga el contacto y que exista un contacto con mayor efectividad con las autoridades venezolanas. También lo dijo el canciller en su momento, tras obviamente señalar que ya no da abasto finalmente la situación de migrantes irregulares en el país, que si bien Chile ha tenido un flujo migratorio siempre, este es muy grande, es más profundo que otros y que también está asociado finalmente a lo que es el crimen organizado, pero que aún así hizo un llamado también dentro de esta entrevista que dio a finalmente tener un contacto con Venezuela para poder justamente poder activar esos programas que se tenían también de repatriación por parte de Venezuela para no tener estos problemas que están sucediendo ahora con Perú. Pero también, como tú lo decías, hay un ánimo de bajarle también un poco el perfil a la situación, pero también el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, lo descartó de plano, algo que también generó algunas reacciones porque tanto la ministra del Interior como la ministra de Defensa también dijeron que esto tendría que verse con una investigación, que hay que ser responsables con esto. La ministra de Defensa no se quiso referir efectivamente y particularmente a lo que sería si finalmente se comprueba, pero sí obviamente se hace la diferencia de que si se llega a comprobar que esto fue así a través de estos videos y de este reportaje y de la investigación que instruyó también el Ejército, no sería solamente una situación puntual y no en general de los protocolos que se hacen en el cuidado fronterizo. Pasemos a escuchar también lo que dijeron otras autoridades. Se ha pedido, y así lo ha dicho el general Castillo, que está en la zona, que se está haciendo una investigación, porque todo hecho tiene que aclararse, y en eso estamos. Creo que es importante no adelantarse, y en eso hay una coordinación permanente con la Cancillería, que es lo que corresponde, y quien permanentemente habla, obviamente, con las autoridades de nuestros países vecinos. En esto tenemos que ser serios. Y creo que antes de salir a hablar o apresurarnos, queremos saber cómo ocurrieron los hechos. Es lo que corresponde en un ministerio, es lo que corresponde, lo que hemos conversado. Además, con el canciller estamos en la misma línea y en eso estamos. Claro, una investigación entonces que ya se instruyó por parte del Ejército de finalmente quien está a cargo también de lo que es esta zona donde se habría finalmente grabado este reportaje. También ha hablado en distintas ocasiones la periodista que hizo este reportaje peruano, también señalando que ella fue parte y ingresó de manera irregular a nuestro país de una forma bastante finalmente fácil, que también evadió los controles fronterizos justamente con este grupo de migrantes que acompañó desde Chile hasta Tacna. Pero es parte de las reacciones, también hay otras, como te decía Vivi, de algunos alcaldes, autoridades también del norte de nuestro país que están también bastante activos en lo que es el tema fronterizo y además porque la migración irregular ha sido un tema también que se ha tocado en la agenda política en los últimos días. El alcalde de Arica señala que debiese haber un corredor humanitario, mantener el contacto también con las autoridades de Venezuela para poder así no tener problemas y trabajar también en conjunto, es decir, reforzar y potenciar la relación no solamente con Venezuela, sino que también con los otros países de la región para poder finalmente abarcar lo que es la crisis migratoria. Pasemos a escuchar lo que dijo el alcalde. ¿Cuál ha sido el error más grande que ha cometido nuestro continente, incluido nuestro país? Es que no ha existido una coordinación real, con voluntad, una coordinación fina entre los países de América Latina para poder enfrentar una crisis migratoria como la que estamos viviendo hoy día. Tenemos hoy día un alto número de personas que quieren salir, que no pueden ingresar, que están quedando paradas en la frontera porque no pueden ingresar a Perú porque no tienen sus documentos, y lo que estamos planteando nosotros es un corredor humanitario que toma a todas estas personas que están en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia y sean trasladados directamente a Venezuela y que sea ejecutado y organizado por las Naciones Unidas para que esto pase.
Bueno, ya lo habían advertido también por parte de la Agencia de la ONU para los Refugiados, también de la Organización Internacional para las Migraciones, la situación y la grave situación que están viviendo también migrantes en Perú, migrantes irregulares venezolanos, colombianos, haitianos, que fueron también parte de este grupo que finalmente grabó este reportaje peruano. Pero también hay reacciones en el Congreso Nacional con respecto a lo que son los dichos del canciller Alberto Van Klaveren sobre finalmente este flujo migratorio que ya no está dando abasto, que Chile llegó a su capacidad máxima de migración irregular en nuestro país, y es también parte importante de lo que se da porque se mezcla también con lo que es la discusión política en el Congreso Nacional, qué se puede hacer, si se puede finalmente llevar a cabo también proyectos de ley en esta materia. Hay algunos de los que se hablaba también durante la semana pasada y también porque ha estado bastante en la agenda política. Pasemos también a escuchar parte de lo que dijeron en el Congreso. Algunos están en línea de lo que dijo el canciller, de que se requieren medidas y mejorar la comunicación también con Venezuela para poder finalmente tener medidas más efectivas en cuanto a lo que es la migración irregular. Pasemos a escuchar también lo que dijeron en el Congreso. Creo que sí, totalmente de acuerdo, no tenemos capacidad para recibir más migrantes. Nosotros tenemos que atender bien a los migrantes que tenemos que fortalecer mucho nuestra política en materia de migración, pero tenemos que entendernos una vez por todas en América del Sur respecto de qué posibilidades tiene cada uno de recibir migrantes. Hay un país que está que es por así decirlo, el país de más salida de migrantes, y yo espero que haga su esfuerzo también para evitar. Yo creo que primero no es el ejército de Chile ni las Fuerzas Armadas ni tampoco el gobierno de Chile. Esto es, si es que efectivamente es así, no un fake news, yo creo que sencillamente fue una decisión que tomó una persona o un piquete de personas. No es un problema de Estado, no es una respuesta que esté dando el Estado al problema que tenemos de devolver migrantes, no, yo creo que no. Y eso tiene que entenderlo Perú. No debería haber controversia, si aquí no puede haber una decisión de Estado de indicarle a la gente cómo tiene que salir, para dónde. Pero en todo caso, si los bolivianos no quieren recibir de vuelta migrantes ilegales que no sean bolivianos, si los peruanos no quieren recibir de vuelta migrantes ilegales que no sean peruanos, la pregunta es ¿dónde dejamos a los migrantes que ya llegaron? Yo coincido plenamente con el canciller y lo hemos dicho en otras ocasiones. La migración irregular generó al final una situación de incapacidad del país de recibir más migrantes, y creo que dejó de ser un proceso ordenado. Las Fuerzas Armadas están cumpliendo una tarea encomendada por el Estado muy importante de generar cuidar nuestra frontera. Ahora, siempre, obviamente, hay que ver que esto sea bajo el amparo de las normas, pero primero veamos, el objetivo de fondo y después vemos cómo efectivamente se exige el cumplimiento de las normas, que siempre hay que hacerlo. Es evidente que eso tiene que investigarse, pero también creo lógico decir que esto, con toda seguridad, no es una política institucional ni de las Fuerzas Armadas ni de Carabineros. Por lo tanto, investigar está bien, pero de ahí hacer un problema diplomático de esto, a mí simplemente no me parece que haya una política institucional que vaya en ese sentido de ninguna institución chilena. Claro, también han habido reacciones críticas además por parte de las autoridades peruanas, lo pudimos ver también durante las últimas horas. El primer ministro peruano, Alberto Otárola, señaló que es algo que se tiene que investigar justamente y que se le pidió un informe a la Cancillería chilena para poder aclarar este asunto, esta situación. También lo hicieron desde la Cancillería peruana durante este domingo, que finalmente es algo que se tiene que aclarar para ver cuál es la situación también con las autoridades chilenas, pero también lo han hecho desde nuestro país, las distintas autoridades. Lo vimos también, escuchamos también a los distintos ministros decir que ya están en contacto las autoridades chilenas, la Cancillería chilena con las distintas autoridades peruanas para poder aclarar esta situación, y que la relación finalmente con Perú es bastante buena, como lo dijo el canciller chileno Alberto Van Klaveren. Pero es parte de lo que ha sucedido también durante las últimas horas. En el Congreso Nacional podíamos también escuchar que hay un respaldo también a lo que son las Fuerzas
Armadas, y varios coinciden en que esto no es un protocolo finalmente que se haría siempre y que tampoco es parte de la política para poder trabajar en el cuidado fronterizo por parte de las distintas Fuerzas Armadas que ya están trabajando y finalmente están coordinándose las fronteras hace ya varias semanas, digamos. Pero bueno, es parte de lo que va a ser también la investigación, va a haber que estar atentos a eso y también, Vivi, a lo que va a ser esta conexión con las distintas autoridades, no solamente peruanas, como lo han dicho desde Cancillería, sino que también con los otros países, y es que realmente va a haber una coordinación entre los países de la región para poder finalmente tener medidas más efectivas en cuanto a lo que es la migración irregular. Sí, porque Chile no puede, para eso necesita obviamente un trabajo en conjunto, ya sea con Perú, con Bolivia, porque efectivamente el ingreso se da en esos pasos fronterizos. Y muchas de las reuniones y encuentros internacionales han puesto foco en la región de cómo abordar esto, y tiene que tener precisamente una visión que vaya más allá de las políticas que implementa nuestro país. Eso es un tema, lo que estamos nosotros también conversando ahora, la labor de las Fuerzas Armadas, pero por eso es que se ha tratado de alguna manera que no exista ni escale mayormente esta situación precisamente con el gobierno peruano, acotando o más bien diciendo que se trata de una situación puntual y que se va a investigar. Así que vamos a estar pendientes, pero también nos queda ver qué significa esta como capacidad ya que estaría agotada, lo que planteó el canciller, y además también todas las reacciones que han surgido en el Poder Legislativo. Así que vamos a quedar nosotros ahí muy atentos al desarrollo del tema. Muchísimas gracias, Francisca. Buenas tardes.